Crear contenido puede ser estresante, aburrido y algunas veces agotador, pero no tiene por qué ser siempre así. En este video te voy a mostrar cómo crear contenido de forma profesional para tus redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. Te voy a mostrar mi sistema que me ha ayudado a publicar contenido de forma consistente por más de 6 meses en plataformas como Instagram y TikTok y más de 3 meses en plataformas como YouTube. Vamos a pasar desde la lluvia de ideas e ideación de cada uno de los contenidos, luego construiremos y redactaremos cada una de estas ideas y por último planificaremos y calendarizaremos cada una de nuestras piezas de contenido para de esta forma llevar un orden y saber qué publicar cada día de la semana. Quédate hasta el final, ya que daré una sorpresa a todas las personas que busquen su proceso para crear contenido. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Rubén y en este canal hablamos de emprendimiento y cómo construir ideas de negocios digitales. Si todavía no te has suscrito, dale al botón de suscribirte y no te pierdas de ningún contenido. Ahora sí, prepárate, porque después de ver este video te vas a convertir en todo una máquina de crear contenido. Vamos a comenzar el tutorial mostrando una pequeña presentación en donde vamos a hablar de las herramientas que vamos a utilizar y la metodología que vamos a seguir para comenzar a crear contenido de la forma más eficiente posible. Entonces, las herramientas que utilizaremos serán ChatGPT 3, 2, Notion y Google Calendar. Esta última es opcional si es que necesitas recordatorios o un calendario más conocido en este caso. Ahora, ¿cómo será nuestro flujo de trabajo? Lo primero que vamos a hacer es extraer o buscar ideas de contenido en torno a un tema o nicho que tengamos con ayuda de ChatGPT 3 y luego toda la información la vamos a gestionar y vamos a planificar todos los contenidos dentro de Notion. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir? Como les había mencionado, vamos a buscar todas las ideas de contenido con ChatGPT 3 y luego vamos a trabajar toda la información en Notion. Entonces, dentro de Notion lo primero que vamos a hacer es crear una tabla en donde vamos a guardar todas las ideas de contenido que nos va a dar ChatGPT 3. Acá podemos ver una imagen en donde tenemos las ideas de contenido, el título y diversas columnas que van a ser herramientas, tips, errores, tutoriales y un campo más de una relación que lo vamos a ver más adelante de qué trata. La segunda tabla que vamos a hacer es lista de contenidos. En lista de contenidos básicamente es la tabla en donde vamos a comenzar ya a crear los contenidos que van a ir en las diversas plataformas, que pueden ser en este caso como Instagram Reels, TikToks, YouTube, blog, entre otras, ¿no? Acá incluso puede ir Twitter o Medium, que son plataformas más para escribir y no tanto audiovisual. Entonces en esta tabla vamos a escribir ya la lista de contenidos a partir de las ideas que habíamos sacado en la tabla número 1. Y por último vamos a tener una tercera tabla en donde esté el calendario de contenidos. En esta tabla básicamente es ya para planificar todos los contenidos que vamos a comenzar a publicar en las diversas redes sociales. Entonces, si nosotros vemos en esta tabla de calendario de contenidos, básicamente tenemos el nombre del contenido, tenemos la fecha de publicación, el tipo de contenido, si es para atraer, vender o dar credibilidad. Y acá hay una columna de relación que vamos a extraer el contenido en específico que queremos publicar en un día. Entonces, esta tabla más que todo es para planificar y para organizar mejor la información de tal forma que no nos perdamos con tantas ideas y con tanta información. Adicionalmente,
una de las cosas que me gusta en Notion es que te permite crear diferentes vistas de una tabla. Entonces nosotros hemos visto aquí una de las vistas que es la vista de tabla, pero nosotros podemos crear otras vistas como la vista de calendario, que es la que nos va a ayudar a tener una mejor visualización de todos los contenidos que tenemos que publicar en cierto día del año o del mes. Entonces, básicamente esta es la metodología que vamos a seguir. Vamos a crear contenido con ChatGPT 3 y en Notion vamos a crear 3 tablas en donde vamos a gestionar el contenido y vamos a relacionar cada una de estas tablas. Ahora sí, vamos a la acción. Lo primero que haremos será ir a Google y buscar ChatGPT. Y en el resultado en donde dice openai.com le vamos a dar clic. Acá nos sale una pequeña página en donde te explica qué es ChatGPT 3 y algunas de sus funciones con ejemplos. ChatGPT 3 tiene diferentes usos y uno de esos usos es darnos ideas de contenido para redes sociales. Entonces simplemente lo que tienen que hacer para comenzar a usar ChatGPT 3 es darle acá en donde dice Try ChatGPT, le damos clic y automáticamente te pedirá que te crees una cuenta. Entonces si todavía no tienes una cuenta, dale clic en Sign Up y rellenas todos tus datos. Y si ya tienes una cuenta, simplemente te logueas. Una vez dentro de ChatGPT 3, esta es más o menos la interfaz que vas a encontrar si es que eres nuevo. Si es que ya has usado ChatGPT 3, simplemente le vas a dar a New Chat y vas a comenzar en esta parte que está abajo a escribir qué es lo que necesitas que te responda ChatGPT 3. Porque ChatGPT 3 responde a las preguntas que nosotros le hagamos en esta caja de texto. Entonces, para hacer este tutorial más práctico, yo ya tengo las preguntas que le he hecho a ChatGPT 3 para avanzar más rápido este tutorial. El primer paso que vamos a hacer es decirle a ChatGPT 3 que nos dé ideas de contenido en torno a un tema o tópico en el que nosotros estemos hablando en las redes sociales. En este caso yo le he dicho a ChatGPT 3 que me dé 30 ideas que me ayuden a conectar con mi audiencia en finanzas personales. Entonces acá lo que yo he utilizado es darle contexto a ChatGPT 3 diciéndole que actúe como un experto en finanzas personales y a partir de eso le he dicho que me dé 30 ideas. Y ChatGPT 3 acá me ha respondido 30 ideas que podemos utilizar en nuestras ideas de contenido. Entonces lo que vamos a hacer es copiar estas ideas en una hoja de Excel. Yo ya las tengo acá. Y lo que vamos a hacer es exportar esta hoja de Excel en un formato CSV o libro de Excel, que es XLX. Entonces este sería el primer paso que tendríamos que hacer. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Notion y comenzar a gestionar toda la información y a crear las tablas que había mencionado anteriormente. Para eso, si es que todavía no tienen Notion, pueden descargárselo de forma gratuita o utilizarlo en la web. Si no conocen cuál es su página, es notion.so/product. Entonces, una vez que entren en su página, les va a aparecer lo siguiente. Para obtener una cuenta gratuita, simplemente le van a dar a Get Notion Free. Le dan clic y simplemente van a loguearse, ¿no? En este caso, Sign Up. Yo les recomiendo que lo hagan con Google, es mucho más rápido. Una vez que se logueen y hayan ingresado a Notion, les aparecerá una interfaz parecida a esta. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo espacio de trabajo y para eso vamos a irnos al menú acá que está en la izquierda donde dice, bueno, en este caso yo lo tengo abierto, pero probablemente también lo puedan tener así. Entonces ven este menú que son 3 rayas, le dan clic y les va a aparecer todos los espacios de trabajo que tengan. En este caso
Yo tengo varios porque ya llevo tiempo usando Notion, pero si es la primera vez que utilizan Notion, probablemente no tengan muchos espacios de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo espacio de trabajo y vamos a darle aquí a nueva página. En esta nueva página vamos a escribir creación de contenido y simplemente le vamos a dar clic a abrirlo en pantalla completa. Entonces, a partir de este momento vamos a comenzar a crear las diversas tablas que había mencionado antes. Entonces, para ello vamos a darle clic a este icono para tener todo el espacio de trabajo completo. Lo primero que vamos a hacer es crear la tabla de ideas de contenido. Para eso vamos a escribir slash y vamos a escribir database, que es una base de datos en español, y le vamos a decir que sea inline. Y de esta forma ya tendríamos nuestra primera tabla. Ahora simplemente hay que comenzar a crear los campos necesarios para esta tabla. Para ello vamos a darle como título ideas de contenido y acá vamos a comenzar a escribir las columnas que nos faltan. En este caso, las columnas van a ser del tipo de dato checkbox. Y a esta columna la voy a escribir como herramientas. Ahora voy a crear otra columna y esta la voy a escribir tips. Voy a crear otra columna, también sea checkbox, y esta la voy a llamar errores. Entonces de esta forma yo ya tengo mi primera tabla en donde voy a estar las ideas de contenido que les hablaba al inicio de este tutorial. Ahora, para darle, o mejor, para mejorar el aspecto de esta página, porque esta es una página en Notion, lo que vamos a hacer es ir a estos tres puntitos y vamos a activar la sección que dice Full Width o ancho completo. Lo activamos y ya nuestra tabla va a ocupar todo el ancho de la pantalla. Esto es simplemente una función para mejorar el aspecto de nuestra tabla y tener más comodidad al momento de utilizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es importar la información que teníamos en nuestro Excel a esta tabla. Para ello vamos a darle clic a estos iconos, o sea, estos 6 puntos al costado de la tabla, y vamos a darle Merge with CSV o juntar con un archivo de CSV, ¿no? Que es un tipo de extensión que maneja Excel. Entonces, para ello yo he guardado acá mi archivo de Excel como libro 1 y lo que voy a hacer es abrir. Y de esta forma ya tendríamos importada nuestra tabla. Simplemente voy a eliminar estos datos que no me sirven por el momento. Entonces yo ya tengo acá toda mi tabla y con las columnas que había planteado al inicio. Ahora, ¿por qué estoy poniendo herramientas, tips, errores? Porque lo que quiero hacer es, a partir de cada idea, aprovechar y subdividir cada pieza de contenido a través de pequeñas subtemas. Por ejemplo, acá me dice que comparta consejos sobre cómo elegir y financiar un automóvil de manera inteligente. Entonces puedo dar tips para financiar un automóvil de manera inteligente, o puedo dar errores errores que no puedes hacer para financiar un automóvil de manera inteligente, y así de esta manera aprovechar al máximo cada una de estas ideas que me brinda ChatGPT 3. Entonces el siguiente paso sería, para cada una de estas ideas, comenzar a generar contenido para cada una de estas columnas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo acá una idea de contenido, ¿no?, que dice cómo ahorrar dinero en seguros médicos y de salud, puedo dar algunos tips, puedo dar algunos errores, quizás puedo dar un tutorial sobre cómo financiar un automóvil de manera inteligente. Eso ya depende bastante del tipo de contenido que ustedes quieran hacer.
Esto solamente es un ejemplo y vamos a simular que vamos a buscar. En este caso yo ya tengo preparado la pregunta. Vamos a simular que me diga: explícame paso a paso en un tono informativo y que pueda entenderlo un niño de 10 años cómo crear un presupuesto efectivo y práctico. Dame tips, errores y herramientas. Entonces, aquí por ejemplo yo le he dicho de uno de los contenidos que me había respondido ChatGPT 3 era crear un presupuesto efectivo y práctico. Entonces yo le he dicho, a partir de lo que les había mencionado, que creemos columnas de herramientas, tips, errores. A partir de ello le he dicho que me cree contenido específico para cada una de estas columnas que he creado. Y ChatGPT 3 me ha respondido. Entonces yo le he dicho, en este caso le he dado contexto, actúa como una experta en finanzas personales. Y le he dicho que me explique paso a paso. En este caso es una especie de tutorial, sería una especie de tutorial. Y en un tono informativo y que pueda entenderlo un niño de 10 años. Esto me permite comunicar mi idea de una forma más sencilla y que más personas me puedan entender. Y acá le doy el tema, ¿no? Cómo crear un presupuesto efectivo práctico. Adicionalmente le digo que me dé tips, errores y herramientas. Entonces, este sería nuestra información. Y ya simplemente ahora nos quedaría copiar esto en nuestra tabla de Notion. En este caso creo que no tengo presupuesto. Bueno, acá tengo vacaciones y acá esto es, bueno, supongamos que es este presupuesto. Le doy acá en Open y simplemente acá pego la información. Entonces acá tengo los pasos y tengo los tips. Entonces tengo tips, herramientas, y como tengo el paso a paso puedo escribir acá un tutorial, ¿no? Entonces voy a agregar una columna donde cree tutorial y ya tendré acá el tutorial. Entonces tengo el tutorial, los tips, errores y el tutorial para esta idea de contenido, ¿no? Para cómo crear un presupuesto. Y de esta manera, de una idea ya tengo tres subideas que me van a ayudar a generar contenido para las redes sociales. Entonces con esto yo tendría la primera parte de mi tabla. Ahora vamos a pasar a la segunda tabla, en la que vamos a hacer prácticamente ya la lista de contenidos que vamos a publicar de acuerdo a las redes sociales que manejemos. Entonces para ello simplemente vamos a hacer lo mismo, database, y le vamos a dar inline y acá vamos a escribir lista de contenidos. Y de la misma forma vamos a dejarlo acá y lo vamos a cambiar por checkbox. Y acá vamos a escribir las distintas plataformas en las que queremos publicar. En mi caso voy a escribir Reel. Quiero hacer un Instagram Reel. Y acá voy a escribir YouTube. Fácil porque puedo hacer un tutorial de esto. Y puedo escribir acá también un TikTok, que creo que son las redes sociales más conocidas ahorita, ¿no? Acá también puedo escribir Twitter o puedo escribir carrusel de Instagram. En esta tabla yo voy a ya comenzar a crear los contenidos que prácticamente voy a publicar en Instagram, en YouTube o TikTok. Entonces aquí el paso clave es crear una columna que me permita jalar información de estas ideas de contenido y que se actualice de forma automática si es que yo hago algún cambio en esta tabla que está acá. Entonces, para hacer eso voy a crear un nuevo campo, pero ya no del tipo checkbox, sino voy a hacer un campo que se llama relación, que se llama relation. Este campo me permite conectar ambas tablas y poder gestionar o obtener datos de una tabla a otra. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es diciéndole a Notion que me cree una nueva relación que esté relacionada con la tabla ideas de contenido
y que me muestre la información en ideas de contenido, o sea que sea tanto para esta tabla como para la otra. Entonces yo acá le voy a agregar relación y ya tendría mi columna para relacionar la información de esta tabla con la información de esta tabla. Y si ustedes se percatan, acá se ha creado de forma automática una columna más en donde va a aparecer todo lo que yo relacione con la tabla de lista de contenidos. Entonces acá yo ya voy a escribir lo que voy a publicar en Instagram, en YouTube o TikTok. Entonces en este caso yo voy a escribir cómo crear un presupuesto y voy a dar clic acá en ideas de contenido y quiero buscar la información que yo había escrito aquí. Presupuesto. Entonces cuando yo le doy clic a la hoja o a la información de la tabla anterior, automáticamente ya puedo acceder a esa información que tenía de la tabla anterior en una nueva tabla. Y ahora se van a dar cuenta de por qué esto es muy importante y muy productivo. Cuando yo le doy Open para comenzar a escribir la información que necesito para crear mi contenido, yo le voy a dar clic a este link que me va a llevar a la información de la tabla anterior para comenzar a jalar la información y comenzar a crear el contenido. En este caso yo voy a hacer el tutorial en YouTube, ¿no? Por ejemplo, tengo el paso 1 y acá tengo hasta el paso 5, ¿no? Solo le doy el control C y me regreso a mi información. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es escribir, por ejemplo, ¿no? Guión YouTube, o lo que voy a comenzar a publicar en YouTube, y le doy control B. Entonces aquí yo ya estoy comenzando a crear lo que voy a publicar en YouTube. Y lo mismo puedo escribir acá en Reel, ¿no? Si pongo Reel, por ejemplo, los tips, 3 tips para crear un presupuesto, y de la misma forma le doy clic acá y ya puedo acceder a la información de la otra tabla. Entonces, copio la información, control C, regreso a mi tabla de lista de contenidos y ya tengo mis tips. Entonces acá yo ya estoy creando todas las piezas de contenido y ya sería lo que voy a publicar tanto en Instagram, en YouTube, y faltaría TikTok, ¿no? Pero esto me permite ser más ordenado con la información que tengo y sobre todo aprovechar al máximo el uso de tablas que te permite Notion. En este caso, una de las cosas importantes es hacer esta relación. La última parte de este tutorial sería crear una última tabla que nos va a permitir ordenar la información, pero ya para poder planificar y poder publicarla en el día que nosotros queremos. Entonces para ello, de la misma forma, vamos a escribir slash, vamos a escribir database inline y vamos a escribir acá calendario de contenido. Y acá básicamente vamos a escribir acá fecha de publicación. Acá viene la parte más importante de todo del tutorial, ya que esta creo que es la parte en la que nos va a ayudar bastante a mantener un orden y a ser consistente al momento de comenzar a crear contenido, ya que de esta forma podemos saber hasta qué fecha podemos publicar contenido, o si es que nos va a faltar más fechas, comenzar a crear más contenido. Entonces colocamos el título, fecha de publicación, y el tipo de dato va a ser en este caso date, que es fecha. Entonces es importante que coloquen si es que van a hacer esta tercera tabla, es importante que coloquen este tipo de dato que se llama fecha de publicación. Voy a agregar una nueva columna que me permita relacionar la información de esta tabla, con la tabla de lista de contenidos. ¿Y esto por qué? Porque yo en esta tabla tengo
Si yo la abro, tengo varias piezas de contenido, en este caso la de YouTube y la de Reels. Entonces yo acá simplemente quiero la que voy a publicar específicamente en una plataforma. Entonces eso lo voy a escribir acá. Voy a escribir acá qué es lo que voy a publicar, por ejemplo, en Reel, ¿no? Serían 3 tips para crear un presupuesto. Y voy a acá, por ejemplo, quiero publicarlo, por ejemplo, el 22. Y quiero que darle una fecha. Ahora, esto de las fechas me sirve como una especie de recordatorio que me da Notion para no olvidarme que debo publicar o hacer esta actividad, ¿no? En específico, ¿no? Entonces, en este caso, si yo le doy incluir tiempo y si yo le digo a Notion que el miércoles 22 quiero publicar esta pieza de contenido a las 8 de la noche, ponemos PM, Notion me va a enviar una notificación. Si lo tengo en la PC, me va a enviar una notificación a la PC, o si tengo la aplicación, me va a enviar una notificación por celular que tengo esta actividad pendiente, ¿no? Y esto es lo genial que tiene Notion. Te puedes acceder a la información desde cualquier dispositivo. Entonces, ahora lo que me faltaría es extraer la información que tenía en la tabla lista de contenidos para yo publicar, ¿no? Para yo solo entrar a mi calendario de contenidos y publicar lo que necesito. Entonces, para ello voy a agregar la propiedad que me permite relacionar mi tabla de calendario de contenidos con lista de contenidos. Entonces, para ello le voy a agregar propiedad. Le voy a decir que es una propiedad del tipo relación. Y quiero relacionarlo con lista de contenidos. Quiero que me muestre en lista de contenidos y le doy a agregar relación. Entonces, una vez que yo ya tengo mi columna de relación, puedo ya comenzar a extraer información de esta tabla lista de contenidos. Entonces, acá yo voy a jalar la información de cómo crear un presupuesto. Le doy clic acá, lo único que me importa es esto que dice Reel. Entonces le doy control C y acá regreso a 3 tips para crear un presupuesto, le doy control V y ya tendría mi tabla de calendario de contenidos con la información específica que necesito publicar en este día, ¿no? Que es martes 22. Entonces, esta es la tabla que nos va a ayudar bastante para gestionar todos nuestros contenidos y no perder de vista ninguna fecha. Ahora, para sacarle el máximo provecho a esta tabla de calendario de contenidos, no nos sirve mucho tenerla en este tipo de vistas. O sea, es decir, en esta vista tipo tabla. Entonces, para ello vamos a crear una nueva vista en este calendario de contenidos que nos permita ver todo lo que vemos acá, pero en formato de un calendario. ¿Cómo es eso, Rubén? Entonces le vamos a dar clic a este más y acá nos sale nueva vista o New View, que está en inglés. Entonces nosotros le vamos a dar acá en donde dice calendario. Y de esta forma ya se ha activado la vista calendario. Y créeme que esta es una vista en la que cualquiera entiende que el 22 tengo una actividad. En este caso sería 3 tips para crear un presupuesto. Si yo le doy clic, me aparece la información que tengo acá. Ahora, si alguien viene y se pregunta, oye, pero ¿de dónde saqué esto? Ah, lo saqué de cómo crear un presupuesto. Le doy clic y ya te hace recordar de dónde lo sacaste. Y si quieres saber de dónde fue o de dónde vino esta idea, entonces vas a ideas de contenido, ¿no? El enlace que está acá. Y acá ves el origen de esa idea, ¿no? Y así te puedes ganar más ideas a partir de una sola publicación. Entonces, de esta manera tendríamos toda la información ordenada
y podemos gestionar de una forma más eficiente todos nuestros contenidos. Y si te has quedado hasta acá, te voy a enseñar esta plantilla que he preparado por si te parece un poco complejo todavía hacer todo lo que hemos visto en este tutorial, todas las tablas que hemos creado, y adicionalmente tengo una tabla que se llama hooks. Hooks se refiere a ganchos en español, en donde te va a ayudar a crear contenido de una forma más atractiva y que genere la atención de las personas. Entonces, para todas las personas que quieran obtener esta plantilla, la voy a regalar 100% gratuita y va a estar en la cajita de comentarios. Como puedes ver, con ayuda de Notion puedes gestionar toda la información de tus contenidos y planificar la calendarización de cada uno de estos, y de esta forma distribuirlo en cada una de tus redes sociales. Bueno, lo prometido es deuda. Como agradecimiento de que te hayas quedado hasta el final de este video, te voy a regalar la plantilla que hemos creado en este video y que es la que personalmente yo utilizo. De esta forma tendrás todas las ideas de contenido, tendrás la información de cada una de estas ideas y por último podrás agendar en el día que desees publicar cada uno de tus contenidos. Para acceder a la plantilla solo tendrás que ir a la sección de descripción de este video. Si te gustó este video, no olvides apoyarme con un like y suscribiéndote para no perderte de ningún contenido. Yo me despido y hasta la próxima.